Te adoramos, Rey. Yahweh, Yahweh. Te exaltamos, Rey. Yahweh, Yahweh. Te amamos, Rey. Su lección bíblica comenzará en breves instantes. Muchas gracias. Hoy comenzamos una nueva serie de estudios sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo y las últimas 7 palabras que Él dijo en la cruz, sus 7 últimas expresiones. Pero antes de comenzar con la palabra de Dios, acerquémonos al Señor en oración. Amado Padre, nos detenemos para agradecerte por nuestro querido Salvador, el Señor Jesucristo, también por tu Santo Espíritu, el único que escribió la palabra y que la enseña. Y oramos para que hoy el ministerio de la palabra de Dios que sale en cada estación radial sea muy eficaz en los corazones de los oyentes. Padre, si alguna persona que nos escucha no conoce aún al Señor Jesucristo, que este sea su día oportuno, su día de salvación. Y oramos también por tus queridos hijos que nos escuchan, para que este programa sea de edificación, instrucción, ayuda, consejo y guía, oh Dios. Ministra nuestras necesidades espirituales. Especialmente te agradecemos por aquellos que están desanimados y por los ancianos que tienen este recurso. Les podemos ministrar. Y oramos para que reciban bendición de Dios a través de este programa. Dios, fortaléceles y suple sus necesidades espirituales en este momento. Te lo rogamos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Alguien dijo en cierta oportunidad que el lenguaje es el adorno del pensamiento, y yo creo que es así, es verdad, que podemos conocer la manera en que un hombre piensa por la manera que se expresa con sus palabras. El Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo leemos en Mateo 12:34. En el Antiguo Testamento leemos en Eclesiastés capítulo 3, desde el 1 al 7 podemos leer, pero leemos allí un texto que dice, todo tiene su tiempo, tiempo de callar, tiempo de hablar. Qué triste y trágico ha sido y aún es con nosotros, débiles mortales, que hayamos hecho tanto daño con las palabras. Demasiado frecuentemente, cuando el silencio tendría que haber sido oro, hemos desplegado nuestra ignorancia hablando. Pero hubo un hombre en la historia humana que fue perfecto en todas sus palabras y en sus obras. Ese hombre no fue otro sino el Señor Jesucristo. En una ocasión, los principales sacerdotes y fariseos allí judíos enviaron soldados para arrestarlo, pero aquellos soldados regresaron sin él. Y esto fue lo que dijeron, lo leemos allí en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 46. Ningún hombre ha hablado como este. Y ellos, en vez de arrestarlo, ellos fueron cautivados por la forma en que él hablaba. El hablar de Cristo era como el de ningún otro hombre. Él, y solo él pudo decir en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Diferente a nuestras lenguas, la suya nunca fue injusta, ni maligna, ni llena de veneno mortal. Él desplegaba en sus palabras aquella suprema autoridad y completa revelación de Dios el Padre, cuando dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bien, comenzamos aquí un estudio sobre las últimas 7 palabras o expresiones que nuestro Señor dijo cuando estaba en la cruz, crucificado. Fueron 7, ni más ni menos. Ahora, sabemos que 7 es el número que significa completo o perfecto para Dios. Por ejemplo, hay 7 días de la semana. El 8º día automáticamente se convierte en el primero de una nueva semana. Hay 7 notas musicales en la escala musical, la 8ª se convierte automáticamente en una nueva, en la primera. El número 7 en las Escrituras, como ya lo dije, significa completo o perfecto, y por lo tanto, lo que tenemos en estas últimas 7 palabras que Cristo pronunció en la cruz, es una interpretación completa del amor de Dios para la raza humana. Las últimas palabras de algunos de los más grandes hombres y mujeres han sido registradas en libros.
grabadas en piedras de mármol y monumentos, tejidas en caros tapices y pintadas en los más imperecederos colores del arte. Pero por sobre todas las palabras que han sido preservadas para nosotros de los labios de renombrados y de pequeños hombres famosos, las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo permanecen preeminentes. Sobrepasan por mucho a todas las demás. Cuando Cristo habló en el Gólgota crucificado, Él utilizó palabras sublimes y santas como adorno de su pensamiento. De estas 7 palabras, 3 fueron dirigidas a Dios el Padre y 4 fueron dirigidas a los hombres. Me gusta pensar en estas 7 palabras como 7 ventanas por las cuales podemos entrar a la misma mente y corazón del Señor. En el día más oscuro en la historia humana, el hombre necesitaba ventanas por medio de las cuales pudiera brillar la luz de Dios. Y bendito sea su santo nombre, porque aquella luz sí que brilló, y gracias a Dios aún brilla, y lo hará por siempre. Cada vez que se repitan estos dichos de Cristo, los hombres son y serán privilegiados al observar la mente del Creador y Redentor del mundo y observar el corazón mismo del Señor y del Evangelio. Cada generación de la Iglesia cristiana ha reconocido la muerte de Jesucristo. Ella ha sido incorporada en sus predicaciones y oraciones, en sus credos y cantatas, en sus himnos y días santos. Cuando la cristiandad contempla el año calendario, los sufrimientos y sacrificios de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario nunca se dejan de lado de aquellos planes. Tal omisión sería impensable. La Iglesia siempre ha creído en la muerte de Cristo. Para mí ha sido un placer leer algunos sermones y estudios basados en los dichos de nuestro Señor Jesús en la cruz. Y supongo que más sermones han sido predicados cada año sobre este tema durante la llamada Semana Santa. Con el riesgo de parecer crítico, debo decir que, muy a menudo, muchos ministros descuidan el verdadero significado de la muerte de Cristo. Ellos enfatizan los dichos de nuestro Señor, pero minimizan sus sufrimientos y su sacrificio sustitutorio. Lo que el Señor dijo es importante, pero lo que Él logró en su muerte en la cruz es indispensable para la redención del hombre. Por lo tanto, antes de considerar en esta serie de estudios las 7 palabras de nuestro Señor en la cruz, vamos a ver primero la obra de redención efectuada por la muerte de nuestro Señor en la cruz. Es muy importante que nosotros comprendamos exactamente quién era el que sufrió y quién era el que allí habló en aquella cruz estando crucificado. En el medio de diversas doctrinas respecto a la persona de Cristo, siempre es bueno que recordemos en nuestros corazones que el hombre que murió en el Calvario era distinto a cualquier otro hombre en la historia humana. Y dejemos bien en claro que Jesucristo es único no solo por lo que dijo, sino también por su absoluta deidad. Él era hombre y Dios. La cruz, la Iglesia y el cristianismo son cristocéntricos. Convicciones diferentes respecto a Jesucristo marcan la diferencia entre los trinitarios y los unitarios. La diferencia que divide a la cristiandad en esta hora parece ser menor, pero usted puede estar seguro que es de la mayor importancia. Ahora bien, exactamente, ¿quién es este hombre que fue crucificado y habló allí en la cruz del Calvario? Le propongo examinar las Santas Escrituras para determinar la respuesta correcta a toda esta importante cuestión. Si alguno de mis oyentes sugiere que la Biblia no es la fuente confiable de información exacta respecto a esta cuestión, entonces solo puedo concluir que no existe un denominador común sobre el cual podamos llegar a un acuerdo. La gran división en el cristianismo ha sido creada por una diferencia de creencias sobre el verdadero fundamento de autoridad. La verdadera autoridad está, para nosotros, en las Santas Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, es a la palabra de Dios donde acudimos para nuestro estudio preliminar sobre la muerte de Cristo y luego sobre sus últimas palabras. Vamos a ver en primer lugar quién era el que vino al mundo cuando Cristo nació de María.
cualquiera sean los complejos pensamientos de líderes religiosos al respecto, la Biblia deletrea la respuesta con una claridad sin errores. Por ejemplo, leamos en primer lugar aquellas palabras divinamente inspiradas escritas por el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículo 1 y luego versículo 14. Dice allí: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este pasaje establece la verdad respecto a la persona de Cristo, cuya importancia nunca puede ser sobreenfatizada, no se puede exagerar. Estos versículos contienen una afirmación continua y completa, sencilla y sublime. Simplemente nos dicen que el Dios eterno vino en su tiempo y se hizo hombre. Yo no comprendo todo el significado de estos versículos en Juan 1, pero sí sé que esa es la verdad sencilla establecida. Aquí la eterna preexistencia de este Verbo está implícita, y es Él el Creador, y es Él el que se hizo carne. Por lo tanto, así se nos presenta al Dios hombre, Jesucristo, quien en sustancia y esencia es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Vamos a leer lo que Pablo escribió en Colosenses 2:9, y dice: porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En este punto, Pablo no estaba hablando de una persona mística, sino de Jesucristo, el hombre, en cuyo cuerpo habita toda la plenitud, la suma total de la deidad, lo que es Dios. La palabra deidad sugiere absolutamente Dios, como no se encuentra en ningún otro nombre. Pablo no estaba diciendo que en Cristo habita una parte de la divinidad, sino que en Él habita la completa deidad, la totalidad, la suma total de la deidad. Todo lo que Dios es, lo encontramos en la persona de Cristo, corporalmente. Subrayen esa palabra, por favor, corporalmente, porque literalmente significa que está en un cuerpo material, en el cuerpo que nació de la Virgen María y resucitó de entre los muertos. Ahora, si usted me pide más explicaciones, solo puedo responderle que va más allá del poder de la explicación humana. La Biblia dice en 1 de Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aquí se asegura la preexistencia, la encarnación de la deidad. Jesucristo es tanto Dios como hombre. Él es el Dios hombre y en ningún momento durante su vida en la tierra Él fue menos que Dios. Toda vez que los hombres han discutido sobre esta verdad básica y esencial, el enemigo del cristianismo ha hecho su obra. En su nacimiento y durante toda su vida sobre la tierra, Cristo fue Dios manifestado en carne. Este es el misterio y el milagro de la encarnación. Ahora bien, consideremos ahora la muerte de este hombre, el Dios hombre, el Verbo hecho carne, el único en quien habita corporalmente la plenitud de la deidad. Dios fue manifestado en carne, esto es lo que el texto dice. ¿Era Cristo menos que Dios en su muerte de lo que fue en su nacimiento y vida terrenal? Bueno, la Biblia tiene la respuesta. Leemos en 2 de Corintios 5, 18 y 19, todo esto proviene de Dios, quien nos ha reconciliado consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire, el sentido de este pasaje es simplemente este, que cuando Dios efectuó la reconciliación por medio de la muerte de Cristo, Dios estaba en Cristo en su muerte. Así como lo fue en su nacimiento virginal, Cristo es el verdadero Emmanuel, lo cual significa Dios con nosotros. Cuando Dios hizo sacrificio por los pecados del mundo por la muerte de su Hijo, Él estaba en Cristo. En ningún momento Cristo dejó de lado su verdadera esencia, en ningún momento Él fue menos que Dios.
y cuando Él regrese lo hará como el gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, como leemos en Tito capítulo 2, versículos 13 y 14. Sí, mi amigo, Cristo fue el Dios hombre en su nacimiento, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Él está hoy en los cielos, y cuando Él regrese será el mismo Dios hombre. Si Dios no se hubiese sacrificado por los pecados del mundo, no habría reconciliación entre Dios y el pecador. La muerte de la segunda persona de la Trinidad no fue la de un hombre común. Lo podemos leer en Hechos 20:28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Yo subrayé en mi Biblia esta frase, por su propia sangre. Dios comprando o ganando a la iglesia con su propia sangre. Pero en Hechos 20:28 tenemos otra de las profundas afirmaciones de la Biblia respecto al tema de la deidad y humanidad en una sola persona. La iglesia del Señor, dice allí, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahora bien, quiero recordarle algo. Nosotros sabemos que Jesús no tuvo un padre humano, porque según Mateo 1:18, leemos allí, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La expresión antes que se juntasen se refiere a la unión física de un hombre y una mujer por medio de la cual ocurre la concepción de un nuevo ser humano, un bebé. Pero el embarazo de María fue antes de que ella y José tuvieran contacto físico. Ahora, aquí surge la pregunta en la mente de un médico con respecto al origen de la sangre de Cristo. Si se necesita un padre humano para una nueva concepción, y si la vida de la carne está en la sangre, y como Jesús fue concebido en el vientre de una virgen, entonces, ¿de dónde proviene su sangre? Bueno, digamos que las palabras del doctor Lucas nos dan una respuesta parcial. No podemos saber al detalle todo esto. Ahora, el Dios que dio la sangre al primer hombre, Adán, y aquel hombre no nació de mujer, ¿se acuerdan? Dios lo creó. Bueno, Dios se ocupó de proveer para el Dios hombre un cuerpo humano y sangre sin participación de padre humano. Leemos en Hechos 20:28 que habla de la sangre de Dios, su propia sangre. Pero debido a que la Biblia no menciona en otro lugar la sangre de Dios, este versículo ha presentado una dificultad contextual para algunos críticos. Pero yo lo acepto por lo que allí dice. La sangre del cuerpo humano de Cristo era la sangre de Dios, pues Cristo es el Dios hombre. Fue esa santa sangre la que fue derramada por nuestros pecados en la cruz. En su muerte, Él era Dios, derramando su propia sangre, de la misma manera como fue Dios en su nacimiento y en su vida, y hoy sigue siéndolo luego de su resurrección. Yo no evado el pensamiento de la muerte de la deidad, porque esta es la forma que Dios lo planeó. A través de la Biblia el sacrificio está relacionado con la sangre. Usted puede leer en Éxodo 30:10, en Levítico 16:27, en Números 35:33. Cada vez que la expiación del pecado está presente, es siempre por medio de la sangre, y cada vez que la sangre es derramada, ya sea en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, esencialmente significa muerte. Ahora, recuerde 4 conceptos, por favor. Romanos 5:9 dice que por medio de la sangre de Cristo nosotros somos justificados. En primer lugar, Romanos 5:9. En segundo lugar, por la sangre de Cristo somos redimidos y perdonados. Dice Efesios 1:7. Por la sangre de Cristo hemos sido lavados de nuestros pecados. En tercer lugar, dice Primera de Juan 1:7. Y en cuarto lugar, por la sangre de Cristo hemos sido limpiados de nuestros pecados, lo dice Apocalipsis 1:5. Sí, mi amigo, la sangre derramada en la cruz del Calvario era la sangre de Dios hecho hombre, que salía de un cuerpo preparado especialmente para el propósito de morir, a fin de que el pecador pudiese tener vida, ser salvo.
Amigos míos, Dios es Dios justo, no puede tolerar el pecado. Por lo tanto, para justificar lo que es impío, Él mismo vino en la persona de Jesucristo para morir en lugar del pecador, como un sustituto. Amigos míos, Dios estaba en aquella cruz. Todo lo que el ojo humano haya visto de Dios está en Dios el Hijo. Y si Dios se manifestó en Jesucristo, entonces Él fue visto en la cruz del Calvario. Todos los estudiantes bíblicos evangélicos estarán de acuerdo en que era absolutamente necesario que Dios se encarnara y diera su vida en rescate por la humanidad pecadora. La muerte de Cristo era prioritaria, obligatoria, tanto moral como físicamente. Él estaba obligado a morir, era su propio imperativo. La muerte de Cristo no fue un accidente ni un incidente, estaba divinamente planeada. Cristo fue el Cordero dispuesto desde antes de la fundación del mundo. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, se refirió a su muerte preestablecida como una obligación. ¿Y por qué? Simplemente porque todo lo que un hombre pecador necesita es la muerte del Dios Hijo. Los escritores de los 4 evangelios hablan mucho de este imperativo divino. Leemos en Mateo 16:21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. En Marcos 8:31 leemos, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. En Lucas 9:22 leemos, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. En Juan 3:14 leemos que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Era necesario que Él fuese levantado en aquella cruz. Ahora bien, estos versículos simplemente nos dicen que el sufrimiento y la muerte de Cristo eran necesarios, porque de ninguna otra manera podía nuestro Señor hacer sacrificio por los pecados. Tanto Mateo como Marcos hablan del vituperio de los enemigos de Cristo cuando dicen, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Ahora, nosotros sabemos que Él no descendió de la cruz. Y no porque no podía hacerlo, sino porque no tenía que hacerlo, no debía hacerlo. Cuando aquellos líderes judíos dijeron, desciende de la cruz y creeremos en ti, ellos estaban mostrando una extraordinaria insensatez. Él podía hacerlo, pero era necesario que no lo hiciese. Y alguien dijo en cierta ocasión, es porque Cristo no descendió de la cruz que nosotros creemos en Él. La muerte de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, fue absolutamente necesaria. Bueno, amigos, estamos en una introducción a las 7 expresiones de Cristo en la cruz, pero antes era y es necesario que entendamos quién estaba muriendo allí en la cruz. Y recuerde que en aquella cruz se nos mostró un amor sin límites, porque no hay límites para el amor de Dios. Mi amigo, observe a su Salvador en aquella cruz, y entonces usted podrá decir, de tal manera me amó Dios a mí. Mis queridos, en este mensaje introductorio estoy tratando simplemente de señalar la naturaleza y la necesidad de la muerte de Cristo, lo cual debemos hacer antes del estudio de las palabras de Cristo en la cruz. Habiendo visto algo de lo imperativo, lo necesario de su sacrificio, seremos capaces de comprender la importancia de lo que Él dijo en la cruz. Estando allí crucificado, era necesario que Cristo muriera para el perdón de nuestros pecados, el perdón de los pecadores. Mis oyentes, pecar no es un acto pequeño y usted y yo debemos confesar. Si es que somos honestos, debemos confesar que somos culpables de haber hecho cosas incorrectas delante de Dios. Hemos pecado en nuestro pensamiento,
en nuestro hablar, en nuestras acciones. Y sabemos que todo pecado es una ofensa en contra de Dios mismo y que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, no podemos dejar de lado nuestro pecado y concluir que todo estará bien al fin y al cabo. Enfrentemos el hecho de que todo está mal y que a menos que recibamos el perdón de Dios, habrá un precio que el pecador debe pagar. Pero mi querido oyente, el perdón ha sido provisto por Dios porque Él quiso pagar el precio, por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Leemos en Efesios 1:7 que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nuestro perdón entonces es por medio de la sangre de Cristo derramada en su sacrificio en la cruz. No por medio de lo que Él dijo, sino por medio de su obra, aquella obra perdonadora que Cristo logró con su muerte sustitutoria en la cruz. Cargó nuestro pecado, sufrió nuestro pecado para que nosotros pudiésemos ser perdonados. Mi amigo, Dios no puede perdonar el pecado sobre ninguna otra base. Pero gloria a Dios, escuche esta buena noticia, lo hace sobre la base del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz. Confíe en Dios, Él lo ama y le ofrece perdón y vida eterna. Él exhorta allí en el libro de Isaías diciendo, deje el malvado su camino y el hombre injusto sus pensamientos, vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Mi amigo, ese es el Dios vivo y verdadero. Es amplio en perdonar, pero reconozca por favor sus pecados. Nos perdona en Cristo y nos limpia de pecado, por el efecto poderoso de la sangre del Dios hombre derramada en la cruz del Calvario. Mi amigo, ¿ha recibido usted a Cristo como Salvador? Hágalo ahora, por favor. Hágalo ahora. Dígale, Señor Dios, me arrepiento de mis pecados. Entiendo que Cristo murió en mi lugar, que me quieres perdonar. Acepto a Cristo, recibo tu perdón, confío en ti, creo en tu amor. Y si usted ya es creyente, mi querido amigo, reflexione. Frecuentemente debemos confesar nuestros pecados y confiar que Dios es fiel y justo para limpiarnos de nuestros pecados y mantener viva y fresca nuestra comunión con Él. Gracias a Dios, gracias a Dios. Nos detenemos en este punto. El tiempo se terminó por hoy. A partir del próximo programa, entonces, si Dios quiere, vamos a ir considerando las últimas 7 palabras, las últimas 7 expresiones de Cristo en la cruz. Algo muy importante para usted, para mí y para toda la humanidad. Será hasta nuestro próximo encuentro entonces, y muchas gracias. Te adoramos.